Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Final Abierto. Esta semana vamos a hablar de varias cuestiones. Una tiene que ver con un tema muy importante para la institucionalidad de la provincia de Corrientes y es el bicentenario de la Constitución de 1821. Recibimos al profesor Dr. Dardo Ramírez Brachi. También uno de los temas que se está discutiendo y planeando ya es cómo va a ser la temporada 21-22, cómo serán estos próximos meses vinculados al turismo. Por eso nos visitó el ministro Sebastián Eslovallen. Es una historia de superación. Ella es correntina, Florencia González Cabañas. Forma parte del equipo argentino de sillas de ruedas. Va a competir en el torneo sudamericano que se va a disputar en Buenos Aires. Pero más allá de esta cuestión deportiva, los invito a que vean una historia de superación, de lucha y de esfuerzo. En esta edición de Final Abierto, Florencia González Cabañas. Florencia González Cabañas fue nuevamente designada como integrante del equipo de básquetbol que va a estar participando del Campeonato Sudamericano y está aquí con nosotros en el Final Abierto. Hola Flor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino la alegría y la satisfacción que tenés, ¿no? Sí, hace poquito que volví de Buenos Aires y la verdad que estoy muy contenta. Todavía como que no caigo en la responsabilidad que es estar ahí otra vez con la camiseta argentina, pero sí, muy feliz. Bueno, formás parte del equipo que se llama Las Lobas. Sí, así es. Contame qué significa esta experiencia para vos. Sé que estuviste entrenando en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Contale un poquito a la gente para que te conozca más. ¿Hace cuántos tiempos que practicás básquetbol? Bueno, yo tuve un accidente a los 18 años, por el cual dependí y dependo de la silla de ruedas. Y hace mismo tiempo comencé a jugar básquet acá en el CES 17, de la mano de Mercedes González. Y comenzó así como un hobby y hasta que, bueno, la cosa se puso un poco más seria cuando llegó la convocatoria de la selección. Ahí tenía 19, 20 años y bueno, ha pasado un tiempo desde ese entonces. Empezamos por distintos torneos internacionales, fuimos a los Juegos Paralímpicos, Río 2016, fuimos campeonas sudamericanas en Colombia, fuimos a Copa América, a un mundial, el Panamericano, que fue el último que hicimos en Lima. Y en ese transcurso comenzamos a buscar un nombre que nos identifique como equipo y bueno, empezamos en Las Lobas, porque bueno, todos saben que los lobos se mueven en manada y tienen como ciertas maneras de trabajar juntos. Y nos gustó eso y bueno, de ahí somos Las Lobas. Y eso te genera un orgullo, ¿no? Sí. De ser participante y de ser integrante de ese grupo, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasó en Lima 2019, que quedamos cuartas en América, que no es poco, después de las selecciones como Estados Unidos, Canadá, nuestro gran rival que es Brasil, nos dijeron que éramos la selección que más creció durante todo este tiempo. Y para mí es un orgullo porque recién tengo 26 años y le dediqué todos mis años de juventud y le sigo dedicando al básquet. Y lo que nos propusimos con las chicas es justamente intentar llevar a la selección lo más alto que podamos y dejar un legado. A ver, sos un ejemplo también, ¿no? Porque a partir de lo que vos narrabas y contabas de el accidente que tuviste, no te quedaste en eso, ¿no? Es decir, te aferraste también a esto como una forma de superación, de seguir luchando. Porque además requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo de tu parte, ¿no? Es decir, tomaste eso, no como vivir reclamándote y decir, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí y demás? Sino dijiste, bueno, yo tengo que seguir luchando, no me puedo rendir, ¿no? Sí, bueno, el básquet comenzó como una terapia para mí. Claro. Era también cuando vi que cada vez se ponía mucho más serio, e incluso cuando fuimos campeonas en Colombia, fue la primera vez que tuve un torneo y salimos campeonas. Y vine acá y era una revolución y yo como que no tomaba conciencia. Y después cuando me dijeron, bueno, vas a los Juegos Paralímpicos, que para mí fue un honor porque fui como la más chica en ese momento. Tenía 19, 20 años y fui como la más chica de la selección. Y ahí es cuando hablé con mis padres y le dije, bueno, me voy a dedicar al deporte, creo que esto es lo que a mí me hace feliz. Voy a seguir la carrera universitaria poco a poco porque me costaba mucho cursar.
La selección tiene eso, es muy lindo, pero es mucha responsabilidad, mucho sacrificio. Es muy absorbente, ¿no? Es muy absorbente tener que viajar. Ahora con la pandemia paramos un poco y volvimos cada un viaje al mes. Pero antes eran cada 15 días. Y realmente yo no estaba en Corrientes como para disfrutar de mi familia o mis amigos. O sea, ¿Qué estás estudiando, Flor? Periodismo. Periodismo. Ah, sí, te Una sorprendí, colega. te sorprendí. Entre unos años una colega. Te sorprendí. Ujú. Sí. Bueno, pero ¿Te gusta esto, no? La me luz, gusta, no tengo miedo para hablar ni nada y realmente me gusta. Pero bueno, lo comencé a estudiar a distancia en una universidad porque no podía con los viajes y cursar una materia o cursar una carrera como la mayoría de los chicos hacen. Ujú. Entonces busqué hacerlo de manera a distancia y bueno, por ahora me está yendo bien. Cuando vos empezaste con esto del básquet, vos decías, bueno, primero fue una terapia y después apareció una oportunidad. ¿Cómo estaba el ámbito acá para, bueno, mujer haciendo básquet, en silla de ruedas? Sí. ¿Cómo lo viviste ese primer momento? Y fue difícil al comienzo. Por suerte yo tuve una entrenadora mujer que desde el día 1 como que me puso todas las fichas, pero es como bien decís, mujer, silla de ruedas, era como un montón. Encima que te dedicas al básquet, donde convencional y adaptado, es un lugar de hombres y era difícil entrar por ejemplo, a mí me pasó en el equipo del CEF, hasta que me tomaron en serio fue como un tiempo. Y por suerte entrené muchísimo para estar al igual que mis compañeros y el día de mañana ir a los torneos con ellos y que se me respeten igual. ¿Qué es que te tomen en serio? Claro, de que yo podía jugar al mismo nivel que ellos, aunque sea mujer, porque en Argentina, como hay pocas mujeres, se hace el torneo mixto y tanto pueden jugar los varones y mujeres y hombres juntos representando a Corrientes, por ejemplo. Y para mí fue un desafío justamente bueno, listo, capaz no soy más fuerte que un compañero, pero puedo ser mucho más rápida y efectiva en ciertos rasgos. Entonces como que eso fui ganando confianza de mis compañeros y bueno, hasta el día de ser titular en el equipo. Claro. ¿Y qué habilidades desarrollás para poder hacer este deporte? Bueno, la selección me dio mucho de eso, de aprender qué podía hacer mejor. Y bueno, ser mucho más rápida o el tiro externo, un montón de cosas que yo necesitaba para traer a mi equipo, me lo dio la selección. Cuando fui a la selección y vi las cosas que podía hacer, entendí bien cómo era el juego del básquet y también me apasionó y me gustó mucho. Y ahora el desafío de cara al próximo objetivo, ¿cómo se están entrenando? Decías recién, bueno, tuvieron que discontinuar un poco con la pandemia y ahora ¿cuál es el objetivo? Y ahora el objetivo principal es, primero, disfrutar, que estamos por primera vez de locales en Argentina. Argentina haciendo un sudamericano es como la primera vez que lo vamos a vivir. Siempre nos tocó viajar afuera, a Perú o a Colombia. Y creo que es dejar la vara alta y dar con Brasil y poder ganarle a Brasil o por lo menos acercarnos un poco más al nivel de las chicas de Brasil. En cada torneo es como que nos acercamos un poco, pero nunca damos ese salto final. Entonces la idea es justamente en el sudamericano y siendo locales poder darle ese fin a Brasil. Y Flor, preguntarte en lo personal, ¿no? ¿Qué sueños tenés? Y a mí me gustaría seguir con el básquet por un tiempo más y dejar un legado en la selección de, bueno, listo, la camiseta 20 lo usó Flor y fue la correntina que hizo esto. Porque el básquet representa. ¿Por qué elegiste ese número, la número 20? Por Manuel Ginóbili. O sea, sí, era por Manuel. Lo admiro un montón y él usaba la 20 en los Spurs. Y bueno, me conmovió mucho eso y bueno, elegí el 20. Y creo que sería eso, porque para mí representar a la Argentina creo que es uno de los honores más grandes que voy a tener en mi vida. Y realmente si me quiero dejar el básquet y dedicarme a otra cosa como el periodismo, quiero dejar como ese mensaje de que dejamos a la selección en un buen lugar. Y a las más chiquitas, que son las lobitas, que tienen, ¿hay equipo que se llama las lobitas? Las lobitas, sí, tienen 19, 18, 17 años, y dejar como una selección bien planteada para que sigan. Dejar el legado, ¿no? Dejar el legado y que sigan habiendo una selección femenina de básquet adaptado. Nosotras venimos después de un parate de la selección y volvimos con
siendo la selección que volvió a un paralímpico después de 30 y pico de años. Y además también con un montón de inconvenientes, porque me contabas, por ejemplo, que no tenían la silla especial, que recibiste una doble noticia buena, porque primero que te convocaron y segundo que recibiste la silla ideal para poder jugar, ¿no? Sí. Nosotros jugábamos con una silla Octobox que obtuvimos gracias a ir a un paralímpico, y la FABA nos prestó esa silla hasta que, bueno, el día de mañana conseguir una silla propia. Y gracias a las leyes que hay en Argentina y a la Secretaría de Deportes de acá en Corrientes, pude lograr una silla RGK, que es como decirte la Ferraris de la silla de básquet. Yo siempre Claro, contanos para los que no conocemos los detalles. Y tiene una calidad increíble, es súper ligera, rápida, los chicos te lo hacen a medida, viene de Gran Bretaña y por eso tardó mucho también en llegar a la Argentina. Y tiene todos esos materiales que ayudan a tu desempeño en el básquet. Claro. O sea, puedo decirte que los mejores del mundo juegan con ese tipo de silla, como RGK, Performance, son una calidad que al menos acá en Argentina no se veía. Florencia, ¿cuántas horas entrenas? Y ahora estoy descansando un toque porque vine de una semana muy intensa en el CENAR, donde entrenábamos doble turno en la cancha del CENAR y estuvimos ahí. Y ahora estoy como descansando y bueno, ahora voy a volver seguramente para el gimnasio y para el 6 y 7. Porque tenés que hacer gimnasio también, entrenar, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con un mejor rendimiento tuyo. Sí, ¿no? y aparte que me tengo que adaptar a la nueva silla. A la nueva silla porque una cosa es la silla que yo tenía, que era bastante buena, pero esta tiene un montón de cosas que todavía tengo que aprender de cómo se mueve. Sabés que tu historia es una historia de superación, ¿no? Sí, pero es como que lo vivo tranqui porque yo no quiero ponerme como ejemplo de nadie, porque no considero para mí que yo sea un ejemplo, pero sí me gusta tirar ese mensaje de que las cosas sí se pueden y si te gusta el deporte y sí, que lo sigas, porque es algo muy lindo. Porque hay muchas por ahí personas que están en tu misma situación, ¿no? Digo, ante una situación límite, un inconveniente que han vivido, que por ahí se rinden, ¿no? No encuentran la forma de poder superar o zafar de ese momento, ¿no? Y vos lo lograste. Se nota más cuando hablas, cuando haces declaraciones, en las charlas, se te nota una fuerza interior que, que hace que nada te pueda detener, ¿no? Sí, bueno, lo que a mí me pasó también me puso como en vereda de la situación que están las personas con discapacidad. Y darme cuenta, falta un montón de cosas que tenemos que mejorar como sociedad. Y dije, bueno, si yo no me hago cargo de lo que me pasa, también era como una manera de aceptarme quién era en ese momento. Y dije, bueno, hay que comenzar a luchar por estas cosas que todavía falta desde la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Y porque es algo que yo también vivo diariamente, digamos. O sea, me pasa, por ejemplo, que ir al gimnasio y las calles no me acompañan, digamos, a mi posibilidad de querer ir al gimnasio. Sí, es una ciudad con obstáculos. Es una ciudad con obstáculos, entonces como realmente tenés que tener mucha fuerza de voluntad a decir, bueno, listo, quiero hacer esto. O si no, también que la gente no entiendan por qué estoy viajando con esta silla y la silla de básquet, como, ¿por qué viajas con las dos cosas? Y bueno, mirá, me dedico al básquet, tengo que llevar esto. Sí, o por ahí que te ven con la silla por el medio de la calle y no por la vereda. Y la respuesta es, bueno, las veredas no son inclusivas. Claro. Parece una carrera de obstáculos para ustedes. Para mí sí, o sea, y es como, capaz el que está en el auto dice, wow, esta chica, ¿por qué anda así? Porque no lo entiende y porque le cuesta capaz empatizar con una persona que está en una silla de ruedas. Y me gustaría que poco a poco esa brecha no se haga tan larga y que ellos entiendan que yo tengo una necesidad y no la puedo cumplir porque las veredas no están acorde a mí. Entonces hay que cambiar las veredas, entonces los autos van a pasar por donde tienen que pasar y yo voy a pasar por donde yo quiero pasar. No es que yo quiero justamente molestar a los autos ni nada de eso, pero bueno, creo que falta mucho para empatizar y que se tome en cuenta que hay políticas que se tienen que hacer. Florencia, en el último tiempo conocimos, bueno, cada tanto conocemos historias de deportistas que quieren llegar a cierta meta, pero bueno, no tienen los recursos para hacerlo y ahí vemos diferentes maneras de encarar la situación. ¿Cómo lo vivís vos y cómo lo viven como las lobas la posibilidad de competir en alto rendimiento en relación a los recursos que tienen disponibles? Y es una lucha constante que es todo a pulmón.
nosotras nos conseguimos nuestros propios sponsors, cada una, o la selección, digamos, consiguió el sponsor porque salimos a buscarlos. No es que alguien se presentó y dijo, bueno, hay que presentar a las lobas. Es todo muy a pulmón. Creo que se vio hace poco en los Juegos Paralímpicos de Tokio que los chicos hicieron un esfuerzo increíble. Tremendo. Y la mayoría los conozco. Inclusive ganaron más medallas que los convencionales, y para mí es como ese esfuerzo que hicieron los chicos con discapacidad de hacer su deporte, tener la vida diaria, de los obstáculos que hay, del reconocimiento, porque también hay esa falta de reconocimiento a ellos como deportistas, y que hayan logrado lo que lograron, y para mí es increíble, y tendría que como llamarnos la atención de, che, las personas con discapacidad también son deportistas y merecen ese reconocimiento. Y sus medallas son tan valiosas como... Claro, otras, ¿no? Tal cual. Claro. Y como que el básquet adaptado es el mismo que el básquet convencional. Inclusive las reglas no son tan diferentes. Y ese reconocimiento, porque creo que lo que más le gusta al deportista es dedicarse a lo suyo, y que del otro lado no solamente le aplaudan cuando gana la medalla, sino durante todo el proceso. ¿Sabés, Flor, que a lo largo de la nota fuiste levantando banderas colectivas, no sí. Solo una bandera individual, ¿no? No. Es decir, no te plantás desde tu situación particular, ¿no? Sino que al contrario, englobás permanentemente al colectivo. Sí. Que me parece que es, la verdad, admirable, ¿no? Y es porque si vos te podrías haber refugiado en tu mismo problema, en tu misma discapacidad, pero si me vas a decir, no, estás levantando banderas que son para todos los que están en tu misma situación. Sí, pero porque yo tuve, la verdad, una vida bastante privilegiada, si se quiere. Desde que tuve el accidente pude ir al FLENI, donde me atendieron súper bien y me rehabilité. Después estuve en un equipo que me acompañó, después que pude llegar a la selección. Yo creo que son un montón de cosas, privilegios, o la vida que yo tengo hoy por hoy. Pero en realidad no son privilegios, está claro. Bueno, hoy por hoy son cosas que me doy cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad no tiene, que ni siquiera tiene la posibilidad de trabajar. En esos términos es un privilegio. Claro, en esos términos. Sí. En el contexto de que yo me pongo, bueno, hay gente que no puede estudiar ni trabajar porque realmente capaz no hay las políticas, o realmente no puede acceder. Y digo, bueno, che, o sea, si yo, por ejemplo, que tengo esta oportunidad de jugar o básquet y de alguna manera sentir ese reconocimiento, no hago algo por esas personas, me voy a sentir en falta, porque es la comunidad donde yo pertenezco, y aparte también soy mujer. Entonces, como hay muchas cosas que a mí me mueven de la sociedad, que para mí hay que cambiar, y no naturalizar de que las cosas siempre van a ser así, y que las calles que nosotros tenemos en Corrientes siempre van a ser así. No quiero que la gente naturalice, o inclusive los chicos jóvenes, no quiero que naturalicen que las cosas tienen que ser así. Creo que hay cosas que debemos mejorar y se pueden mejorar. Se deben mejorar. Y se deben mejorar. Se deben mejorar. Digo, no te quedaste en el dolor. No. Bueno, creo que... ¿Cómo lo hiciste, no? ¿Cómo trabajaste eso? Bueno, realmente a mí me pasaron muchas cosas juntas. Mi discapacidad, y también perdí a mis padres, a los dos, en ese transcurso donde yo también estaba haciendo básquet, y por eso el básquet también fue mi terapia, porque iba a jugar el deporte que yo amo, y me pasaban cosas en mi vida personal, pero para mí ese momento de la cancha era un momento especial donde yo podía pensar solamente en la pelota y compartir eso con mis compañeras. Y creo que uno va sanando. También tengo realmente un equipo que me ayudó mucho, de las lobas y lobas más experimentadas que yo, donde pasaron situaciones de la vida también, y que te acompañen y te ayuden y te aconsejan y te dicen, dale que vos podés. Es también como bastante contenedor la situación. Y continué por mi familia, por mis amigos, porque creo que también estar donde estar con la camiseta me hizo decir, bueno, listo, capaz tengo que fijarme una meta en esta vida y tengo que hacer lo mejor posible para eso. Y creo que eso fue como mirar hacia adelante. Cuando uno mira tus redes sociales, ¿no? Ve una persona que está permanentemente mostrando felicidad, ¿no? Sí. ¿Sos esa también sí. Fuera de las redes sociales? Sí, obvio. Yo me muestro tal como soy, y no me gusta... pasa mucho en las redes sociales que uno muestra algo que no es. Que no es. Y a veces uno consume cosas que decís, bueno,
compras esa felicidad que la gente expone en las redes sociales, a veces no es tan así. Y a veces yo misma me puedo sentir triste haciendo lo normal que... es. Normal, obviamente, sí. No es que uno está al 100%. Seguro. Pero sí, mucho de lo que hago en las redes sociales es justamente mostrarlo, mi vida, para que la gente también naturalice un montón de cosas de las personas con discapacidad. O sea, mirá, yo tengo una pareja, un novio, se dedica a otra cosa, es piloto, por ejemplo. Nos conocimos en un aeropuerto. Mirá, hago esto. Y siempre está con vos, además. Siempre está conmigo, aparte. Y creo que mostrar esas cosas y también mostrar cosas que por ahí son más íntimas, como mi pareja, es abrir el juego de que, mirá, esta chica hace esto, hace lo otro, qué bueno. Y a mí me llegan muchos mensajes de personas que me dicen, che, Flor, a partir de tu historia realmente me movió, me conmovió o me hizo feliz. Y eso creo que a mí por lo menos me pone muy contenta de saber que ayudé en algo a una persona. Y también esto para mí es... también lo que hago mucho en mis redes sociales es cada tanto bajar una línea de, che, falta esto, personas con discapacidad. Sí, no autos en la rampa, pero siempre desde un lado que ayude a la gente a entender la situación. Decirle, mira, a mí esto no me gusta porque tal cosa. Entonces como que la gente puede empatizar desde un lugar, decir, claro, es verdad. Hoy te preguntaba, Flor, sobre la cuestión de tu sueño, y vos me hablaste con el tema del básquetbol, ¿no? Y te pregunto como persona, como ser humano, más allá del básquetbol, ¿no? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cuál es tu sueño ahí? Bueno... Sos muy joven todavía, pero tenés 26 años. Claro, yo como que pienso en el día de mañana que voy a hacer. Estás viviendo bueno, transmitís energía, ¿no? Claro, hay que ganarle a Brasil primero. Claro, es como, yo sé hasta diciembre sé lo que voy a hacer, después no sé nada. Transmití una energía positiva que la verdad estamos... Mi vida personal, hace poco con mi novio comenzamos con el plan de construir nuestra propia casa y demás, el día de mañana una familia, si se quiere. Eso es más personal y obviamente me gustaría poder seguir estudiando, viajando, que me encanta viajar. Y creo que sería eso, básicamente, poder tener una vida lo más simple y normal que se pueda. Y para mí lo más importante, y esto es lo que siempre digo, me gustaría poder llegar a los 50, 60 años y ver mi ciudad, decir, bueno, esto lo hice yo de alguna manera, esto lo logré que esta ciudad sea un poco más accesible o que la sociedad sea mucho más empática con las personas con discapacidad. Es como la tercera o cuarta vez que hablas de la ciudad y no puedo dejar de preguntarte si vos crees que ese acceso universal que necesita la ciudad depende de políticas públicas, depende de la gente, depende de ambas cosas. ¿Qué tan lejos estamos de esa foto que vos querés ver cuando tengas más años? Me gustaría para ese entonces, ojalá que no pase tanto tiempo igual, pero claro. Me gustaría ver como una sociedad más comprometida con aquellos que son un poco más vulnerables, en el sentido amplio de la palabra. Quiero decir, no hace falta solamente veredas inclusivas y más rampas, sino que hace falta además un cambio de actitud. Claro, y que ellos se puedan entender, che, esta chica necesita ir al gimnasio, o sea, como esta chica quiere estudiar o trabajar, o esos chicos, o esa mujer o ese hombre pueden tener una familia, trabajar y estudiar, que ya no pasa, pero que ya no sean esos marginados sociales que estábamos hablando, no sé, en el siglo XX. Necesitamos como que ese cambio, que va a haber un progreso y que hay un progreso, pero necesitamos más, que tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con mucho de ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, listo, hay que cambiar la ciudad, pero no porque tenemos que hacerlo y porque es lo correcto y porque las personas con discapacidad, sino que realmente vos, que tenés la posibilidad de caminar tranquilamente, lo hagas en una calle mucho mejor. Y si tenés un carrito de bebé, lo puedas hacer. Y cuando el día de mañana seas una señora más grande, tampoco tengas ningún problema. Que no sea que, bueno, listo, las calles son personas con discapacidad. En realidad las calles son para todos. Exacto. Porque todos vivimos en la ciudad. No quiero que quede solamente que las calles lo hacemos porque, un sector lo necesita, en realidad lo necesitamos todos, claro. Salvo que hay una demanda del otro lado mucho más fuerte, pero en realidad todos necesitamos vivir un poco mejor. Flores, en 4 o 5 oportunidades usaste la palabra empatía. Sí. ¿Por qué lo haces? Bueno, es un término que aprendí con el tiempo
y me di cuenta de que en vez de enojarme con la gente que no entiende mi necesidad, tal vez entender que ellos no podían ponerse en mi lugar porque no me conocían. En vez de enojarme con el señor que pone el auto en la rampa y ir a golpearle el vidrio y decirle, de un lado como más altanero si se quiere, decirle, mira, está todo bien, pero para lo que vos significa 2 minutos en el auto, para mí significa no poder cruzar la vereda como yo quisiera. Entonces estás como anteponiendo tu necesidad ante mi derecho y hay un problema ahí. Y si se lo explico de una manera y él como, ya quedará en él obviamente la elección, pero si puedo lograr que esas personas sientan empatía por mí, por mis necesidades, creo que eso nos va a abrir el camino como sociedad. O sea, muchas veces no entendemos los problemas de los demás porque simplemente no nos ponemos en el lugar del otro, o porque no nos interesa, o porque no nos incumbe, o porque sentimos que no tenemos nada que hacer al respecto de lo que le pasa a las personas con discapacidad, por ejemplo. Sentimos que, listo, si quieren, ellos pueden trabajar, que trabajen, pero realmente no estamos hablando de un cupo para las personas con discapacidad, o si hay un cupo a veces no se cumple. Entonces, ¿qué pasa con esos lugares de trabajo donde podría estar tranquilamente un sordo, un ciego, una persona con discapacidad? No los vemos. Y cuando no vemos a esas personas con discapacidad, decimos, bueno, pero entonces está todo bien. Y no está todo bien. Tendrían que poder trabajar, estudiar, tener su familia, andar por las calles libremente. También porque tuve la posibilidad de viajar a otros lugares como Estados Unidos y Europa. Y realmente, por lo menos yo me sentí como que era una más y que no importaba porque yo podía hacer toda mi vida libremente y no pasaba nada. ¿Y acá no sentís eso? No, la verdad que no. Y a veces como un poco hasta, por ejemplo, hay una vereda rota y necesito pasar y como que me da un poco de vergüenza decirle a alguien, che, ¿me ayudás? Porque claro, obviamente que siempre hay gente que te ayuda. En independiente en principio. Claro, ¿no? Como, ay, pobre chica, no puede. Y no me gusta que me... Y eso es lo que no querés. Claro, no quiero que lo vean como un lado de la lástima. No quiero que me vean con lástima. Sí, lo pretendés es respeto, ¿no? Claro, obvio, yo quiero que me veas como una igual que solamente se mueve en una silla de ruedas. O sea, pero yo soy Florencia. Y creo que eso también es lo que queremos. Que no seamos solamente, el chico en silla de ruedas. La chica con discapacidad. Florencia, Andrés, José. Son nombres de personas. Justamente lo que viene a hablar y lo que yo siempre digo es que se cambió el término discapacitados, que ya no se usa más, por personas con discapacidad para justamente hablar de personas. Claro. Y no hablar simplemente de la discapacidad. Porque justamente y se está hablando de este concepto de discapacidad, es que es el entorno lo que vuelve discapacitante a la persona. Porque si vos tenés a una persona que se puede mover libremente, esa discapacidad no va a ser tan notoria. Y no es que la discapacidad sea mala y no hay que verla, simplemente hay que mejorar un montón de condiciones para que esa persona no dependa tanto de la sociedad en sí. Florencia, gracias. Gracias. De corazón, gracias por tus enseñanzas también, ¿no? Porque creo que más allá de la nota y de hablar del básquetbol y demás, nos dejas enseñanzas a todos, pero como ser humano, ¿no? Me parece que es lo más importante, que tu mensaje siga llegando y que nunca se abandones esa lucha, ¿no? Sí, gracias. Te estás transformando en una militante de la causa. Sí, puede ser. Gracias y bueno, por último que el diciembre vamos a estar ahí jugando con las Lobas en Buenos Aires y por favor que nos alienten, que estamos en el Instagram de las Lobas. Si no, nos buscan por ahí en las redes sociales nos van a encontrar y que por favor alienten a la selección. Con una correntina además, que se llama Florencia González Cabañas. Nos ha dejado un mensaje hermoso. Final abierto en esta semana con Florencia González Cabañas. Esta semana recibimos en Final Abierto al titular del Ministerio de Turismo, Sebastián Eslobación, para hablar un poco de la actividad ahora que empezaron a generarse las aperturas en todo el país y también mucho movimiento por la normalización más o menos importante desde el punto de vista sanitario. Sebastián, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar acompañando. Bueno, Sebastián, la provincia está trabajando en estos días, está trabajando a pleno. Sí, la verdad es que venimos ya hace un tiempo con mucho trabajo en el sector,
Pensemos que el turismo en todo momento siempre está siendo planteado como un sector estratégico desde la visión del gobernador y es lo que venimos llevando adelante desde el inicio ya de la pandemia. Corrientes fue la primera provincia en abrir el turismo interno, la primera en abrir el turismo nacional, la primera en obtener el sello Destino Seguro a través del Consejo Mundial de Turismo, y eso nos permitió ir consolidando una estrategia donde siempre la prioridad fue que el sector esté trabajando, respetando todos los protocolos, y hoy por hoy, gracias a ese trabajo, tenemos un sector en funcionamiento, un sector que venimos de varios meses ya de bastante ocupación, que hoy por hoy los meses que quedan por delante, los próximos fines de semana largos realmente están a pleno, y nos permite que se siga construyendo una visión con previsibilidad, con inversiones, con mucho trabajo asociado con el sector para que el turismo siga generando oportunidades para muchos correntinos. En este fin de semana largo, la previa, había una proyección de ocupación muy importante, estaba a pleno, sobre todo los destinos de Liberá, pero también los destinos de playa. Hay una previsión también para fin de año, para la temporada, muy buena para los destinos de playa, y solo se está esperando por la apertura y el ingreso de brasileños para los destinos de pesca. Claro, ese es un punto que le hemos planteado. El gobernador mandó la solicitud formal a la Jefatura de Gabinete presentando todos los protocolos que fueron trabajados desde el área de salud pública con los aportes que hicimos de turismo para que sean los corredores seguros que solicita Nación para poder comenzar a recibir nuevamente al turismo internacional, en este caso principalmente lo que serían turistas brasileños y paraguayos, con los cuales tenemos por supuesto mucho interés, particularmente con lo que es el segmento de pesca deportiva con devolución, y venimos trabajando realmente muy bien en eso. Estamos esperando la aprobación por parte de Jefatura de Gabinete y de Migraciones, y estamos convencidos que este nivel de ocupación que estamos viendo ahora en las distintas localidades, que realmente es muy promisorio, se va a continuar para la temporada, y estamos también por supuesto trabajando en una temporada para ir planificando en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, no solamente lo que tiene que ver las actividades de naturaleza, playa y río, que ya están hoy por hoy operativas, sino también ir planificando y pensando de qué manera trabajar tanto chamamé como carnaval, que son las expectativas que tenemos. Ministro, habló un poco de la planificación, porque uno supone, ¿no?, cuando se permite el ingreso del turismo extranjero, plazas en Corrientes colapsadas, ¿no? Porque si ya con la Reserva Nacional, por ejemplo, este fin de semana no hay lugar en ningún centro turístico, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue el turismo extranjero? No, ¿van a faltar camas en todas las ciudades? Yo creo que va a ser un paso muy importante porque nos va a permitir ir recuperando el nivel de turistas que hemos tenido previo a la pandemia. Pensemos, haciendo un poquito de memoria, que justo ese verano previo a que se haya desatado esta pandemia, Corrientes tuvo su récord histórico de cantidad de turistas, de ocupación hotelera, de gasto turístico, y aspiramos a llegar a eso pronto. El reingreso del turismo brasileño va a darle un influjo muy fuerte a todo lo que son las localidades de pesca deportiva, que lo necesitan y mucho. Va a permitir que Corrientes Capital vuelva a tener ese dinamismo que está recuperando también, y seguramente va a ayudar a que muchos de los alojamientos que estuvieron cerrados un tiempo vuelvan a tomar ese incentivo de volver a abrir, y que gracias a la previsibilidad y la visión de futuro que se plantea en la provincia con el turismo, vayan llegando nuevas inversiones como estamos trabajando. A ver, vos hablando un poco de esas nuevas inversiones, ¿no? Porque cuando se produce el parate, había muchos emprendimientos que se estaban iniciando, o que se estaban construyendo. ¿Eso se ha también reanudado? Estoy hablando un poco de construcción y de inversión en turismo. Sí, estamos viendo realmente varias inversiones interesantes que están en marcha, que están viendo a Corrientes como un destino con potencial. Por ejemplo, un dato para tener en cuenta: no es un punto menor que dos de las aerolíneas que vienen trabajando dentro de nuestro país, como son Flybondi o JetSmart, hayan decidido tomar a Corrientes como su principal destino en la región. O sea, hay más vuelos para Corrientes. Exactamente, lo cual está dando la pauta de que la previsibilidad de Corrientes y el potencial que tienen en términos turísticos realmente es muy importante, y es lo que estamos viendo, y por supuesto desde el gobierno generando las condiciones e incentivando para que el sector privado crezca. Hay una línea, ministro, de incentivo justamente, que es de la Nación, el programa Previaje, que bueno, establece todo un sistema de incentivos y devoluciones. Sí. ¿Ustedes vieron o pueden ver cuál será el impacto de eso acá en Corrientes? Sí, lo estamos trabajando con todo el sector. Vemos que es una herramienta positiva porque ayuda a incentivar el consumo, que es uno de los puntos que se necesitan movilizar para tener al sector trabajando.
Por supuesto, nosotros acá desde el gobierno provincial en todo momento hemos ido trabajando codo a codo con todo el sector privado, aportando las medidas que desde el gobierno provincial y los gobiernos municipales se fueron desarrollando y también trabajando con las medidas nacionales que ayuden a que lleguen al sector. Vemos que el previaje es una herramienta útil, una herramienta que principalmente prioriza el consumo en destinos más maduros, donde se puede mencionar, por ejemplo, Bariloche, Iguazú, Salta, Córdoba y Costa Atlántica, terminan consolidando casi el 90% del volumen del previaje, pero para otras provincias con destinos más en desarrollo, como es la nuestra, sin duda que es positivo, ya estamos alcanzando volúmenes mayores a lo que habíamos tenido en la etapa anterior de previaje y vemos cada vez más prestadores que se están registrando y utilizando estas herramientas, como así también ocurre con las herramientas del Banco de Corrientes, con las herramientas del Marketplace que hemos desarrollado de turismo para proponer ofertas a los correntinos, y son muchas cosas que hoy por hoy fueron adicionándose a las herramientas habituales de promoción, la promoción digital también, que creo que hoy por hoy nos va a permitir tener un sector más maduro y más consolidado en cuanto se vaya recuperando el volumen. Hace algunos días en la carrera de turismo se hicieron las jornadas y hablaban como el eje de la jornada turismo y género. Pensar la provincia como un lugar amigable con la diversidad. ¿Eso es un desafío que se ponen hacia adelante? Sí, es un punto importantísimo. Tuve la suerte de estar invitado ahí por la facultad, de la cual también soy profesor, así que un doble rol ahí, pero con varios conceptos importantes, porque es bueno que el sector académico se esté aportando también a consolidar un sector que es estratégico para la provincia. Es bueno que la mirada, más allá de lo que tiene que ver con el desarrollo económico, tenga también esta concepción que tenga en cuenta la inclusión y el género, porque son aspectos indispensables que en nuestra planificación estratégica tenemos en la provincia, son dos de los ejes principales también. El turismo es imposible concebirlo si no es con una lógica de inclusión, y eso es justamente el esquema con el cual venimos trabajando. Si pensamos el desarrollo local, tiene que ser con las comunidades, tiene que ser con todos los espacios y actores que están en cada uno de los territorios, porque el turismo es territorio, y eso es indefectible dejar de pensarlo con género también. La igualdad de géneros, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Vemos que el turismo realmente genera esas condiciones. Tenemos ejemplos que fuimos planteándolo ahí, como por ejemplo nuestra red de cocineros de Iberá, donde hay un gran número de mujeres que están realmente liderando ese proyecto, la red de artesanos. Cuando uno tiene reuniones con el sector privado turístico, uno ve realmente cada vez más mujeres y eso es realmente muy incentivante. Y también el aspecto positivo de nuevos espacios que tienen que ver también con género, como lo que es todo el colectivo LGBTQI+, donde Corrientes va teniendo cada vez un posicionamiento más destacado, más amigable, más cercano a la atracción de este segmento, con los cuales venimos trabajando mucho con la Cámara Nacional y esperamos tener varios eventos previstos acá a fin de año. Ahora, ministro, usted mencionaba recién la cuestión de los vuelos, ¿no? De estas dos aerolíneas que están trabajando. Ahora, ¿es posible pensar en algún momento en retomar esos viejos anhelos de que el contacto de Corrientes no sea solamente con Buenos Aires, sino que se pueda pensar de retomar Córdoba, retomar Salta? Incluso teníamos vuelo hacia Asunción. Sí, por supuesto, eso más que un anhelo es una lógica estructural de un modelo de desarrollo turístico, de un modelo de país distinto. Bueno, claro, que excede a la provincia en ese caso, ¿no? Exactamente, pero que desde la provincia estamos absolutamente de acuerdo con esa visión. Entendemos que el turismo tiene que ser mucho más federal y no tan radial con Buenos Aires, más allá que Buenos Aires es el principal centro emisivo de turistas a nivel nacional. Pero esas son cuestiones que necesitan ir reacomodándose con el tiempo. Un dato para tener presente, por ejemplo, la línea principal de nuestro país, que es Aerolíneas Argentinas, recién está por recuperar la cantidad de frecuencias que tenía en la etapa prepandemia para el mes de agosto del 2022. Con lo cual, el volumen que va a estar transportándose todavía va a costar mucho poder generar nuevas rutas. Claro. Esto lo hemos venido trabajando con los colegas de Misiones y sobre todo el NOA para poder hacer un Jujuy o Salta Corrientes y Corrientes Iguazú, que es realmente una ruta muy atractiva, pero seguramente va a necesitar que se vaya recomponiendo bastante el sector. Desde la provincia estamos siempre a favor de que haya más competencias, más líneas aéreas, porque eso al final del día lo que termina haciendo es dándole
más herramientas atractivas a los turistas, que es lo que queremos que lleguen. A propósito del turismo nacional, estamos muy cerca también de la temporada 2021-2022. ¿Usted cree que va a haber, dadas las condiciones de los países, y esto todavía está ahí viéndose la apertura, de que va a haber un compre nacional en esta temporada? Yo creo que va a haber un mayor sesgo hacia la compra de turismo nacional, o sea, argentinos viajando más por Argentina, porque creo que hoy por hoy, más allá de las limitaciones que puede haber en destinos de larga distancia por cuestiones de certificaciones de vacunas que está pasando, creo que también en general todavía el principal consumidor turístico está haciendo viajes más cercanos, está tratando de no salirse mucho de las jurisdicciones. Vemos que está habiendo varios incentivos, también como mencionaban recién, el previaje es una herramienta que incentiva también el turismo nacional. Y por supuesto de la provincia estamos trabajando fuerte para que cada vez más turistas lleguen a la provincia en condiciones seguras. Estamos trabajando con una estrategia de posicionamiento nacional principalmente enfocada a lo que es nuestro posicionamiento de naturaleza y cultura en lo que son los mercados de Córdoba, del NOA, los mercados regionales y Buenos Aires, donde vemos que el posicionamiento que está teniendo nuestra provincia es cada vez más creciente y que se está viendo hoy por hoy en estos indicadores que estamos planteando. Mencionó recién las dos fiestas más importantes. Tenemos el carnaval y el chamamé. ¿Qué están imaginando para esas dos cuestiones? Bueno, por ahora estamos trabajando con los equipos técnicos, tanto de cultura como de turismo y principalmente de la municipalidad, con todo lo que tiene que ver con una planificación de dos fiestas emblemáticas desde lo turístico, desde lo cultural, pero por supuesto esperando las definiciones en términos sanitarios, que es el principal condicionante. Pensemos que en su momento de apogeo, previo a la pandemia, cualquiera de estas dos fiestas estaba sumando casi 15.000 personas por día, por decir un número a grosso modo, y que hoy por hoy es casi inimaginable eso, con lo cual nos obliga a repensar protocolos, condiciones, burbujas, aforos, que hoy por hoy se está trabajando en todo eso, pero esperando por supuesto que las condiciones sanitarias sigan evolucionando positivamente con el incremento del porcentaje de vacunación, con la baja que se está viendo en el nivel de contagios, y que dentro del trabajo muy serio y profesional que ha ido haciendo siempre el comité de crisis, nos vaya planteando los caminos para seguir y poder llegar en las mejores condiciones a plantear una fiesta del carnaval, una fiesta del chamamé, que pueda ser realmente atractiva para disfrutar, no solamente por los turistas, sino también por los correntinos que la están esperando hace mucho. Y ministro, hablando de esa situación, ¿no? Más allá de que bueno, obviamente depende de la situación sanitaria, de este trabajo en conjunto con Cultura y con el municipio de la ciudad. En lo personal, ¿cree usted que hay que hacer estas fiestas, que hay que organizarlas? Sí, yo estoy convencido que sí. Creo que es importantísimo que se lleven a cabo, siempre y cuando se respeten todas las reglas y protocolos para que no generen ningún riesgo adicional. Acá es importante destacar que a lo largo de todos estos meses de trabajo turístico no hay casos de incremento de riesgo sanitario vinculado al turismo, porque el turista va respetando los protocolos, los prestadores los hacen respetar y se va generando un círculo virtuoso en ese sentido, y aspiramos a que estas fiestas, más allá de la masividad que representan, sean también llevadas a cabo con mucha responsabilidad, con el cuidado de los protocolos que corresponden, y donde todos seamos conscientes de que de esta situación se sale cuidándonos entre todos, respetando las reglas y aspirando a que estas grandes fiestas dejen justamente el resultado cultural, económico y social que es tan importante para nuestra provincia. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Estábamos hablando con el ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Escobar. Esta semana recibimos de nuevo al profesor Dardo Ramírez Bracci porque nos estamos acercando y hay actividades que se van organizando en función de un tema que es central para nosotros y que tiene que ver con el bicentenario de la Constitución de la provincia de Corrientes, que está próximo a celebrarse. Doctor, gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias Eduardo. Bueno, nosotros hablamos hace un tiempo largo de este tema, digamos, y planteábamos, qué iba a hacerse y estaba como ahí dando vueltas esa idea, ¿no? Ese proyecto avanzó. ¿Qué va a pasar con la Constitución y cómo la vamos a recordar, digamos, ¿no? En este bicentenario? Los aniversarios sirven como disparadores, para recordar y
e instalar el tema. Y en esta oportunidad creo que la cuestión de los 200 años es un ejemplo paradigmático. Desde el año pasado, la Junta de Historia de la provincia trató de encontrar algunos caminos para instalar el tema. Nos ha costado mucho. Y a partir de este año se hizo un acercamiento con el gobierno provincial, mostrándole la importancia que esto tiene para que el recuerdo de los correntinos esté presente y no pase desapercibido. Y a mediados de año se configuró una comisión compuesta por miembros de la Junta y ministros del Poder Ejecutivo para llevar adelante esta acción. Y bueno, la estamos llevando adelante, aún más, teniendo en cuenta las limitaciones que genera la cuestión de la pandemia. Recién ahora estamos llevando una construcción sobre la idea rectora con mayor fuerza. Sobre todo, haciendo publicaciones, estamos tratando de publicar algunas difusiones, sobre todo, y también actividades de conferencia, de jornadas, que comenzamos a hacerlas en el interior también. El viernes pasado estuvimos en Santo Tomé. Próximamente van, creo que, a Mercedes y así sigue, ¿no? Así es, tenemos en vista Mercedes y posiblemente también Saladas. Ahora, es difícil que uno quiera lo que no conoce, ¿no? Y muchas cosas, con la historia pasa un poco eso, ¿no? Si está escondida ahí, es difícil que la gente pueda asumir. Usted me dijo alguna vez que, porque hay como un sentido común dando vueltas de que en el 1821 Corrientes fue como la primera provincia que se organizó institucionalmente. Eso técnicamente no es así. Y usted me dijo lo siguiente: no es la primera, pero es la mejor constitución del país. ¿Nos puede explicar un poco eso? Sí. No fue la primera porque a partir de 1820, cuando se balcaniza todas las provincias del Río de la Plata, las diversas provincias comienzan por sí mismas a tener su propia constitución. Antes de la de Corrientes en 1821 estuvo la del 19 de Santa Fe, la de Córdoba y la de Tucumán. Pero la de Corrientes va a tener virtudes muy importantes. Desde luego, una constitución que tiene que ir perfeccionándose, y así fue, porque esta constitución de 1821, en 1824, nuevamente se la va a reformar. Y comparando de que sí es una de las mejores, comparándola con una, por ejemplo, la de Santa Fe, en donde la división de poderes era la impronta republicana novedosa en aquel momento, tenía varias deficiencias. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenía facultades para rever sentencias del Poder Judicial. Eso en la Constitución de Santa Fe, viendo la del 19. En cambio, la de Corrientes ya hay una constitución más sistematizada, dividida por secciones, los poderes judiciales y los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, y por el cual también se determina la descripción de derechos y garantías perfectamente descritos. También hay una cuestión de cómo reconoce esa Constitución al sujeto humano, ¿no? Al hombre. ¿Esa es una de las características que tiene la Constitución de Corrientes del 21 o no? Sí, también, desde luego, porque la garantía en juicio, la necesidad de proteger el domicilio, tras la inviolabilidad del domicilio, los derechos políticos, van a ser una serie de derechos, de garantías, que realmente aquella impronta novedosa de 1821 le va a dar a la ciudadanía correntina. Ahora, llegamos, si venimos más allá de estos detalles, con el correr de los años nos encontramos en el presente con que cada vez que se habla de reforma de Constitución, tiembla todo, porque uno supone que lo van a hacer con malas intenciones. ¿Qué nos marca la historia? ¿Cómo se reformó la Constitución de Corrientes? ¿Por qué cada vez que hablamos de reforma temblamos? La Constitución es una cuestión imperiosa que debe ser reformada. La reforma forma parte de la vida, de la evolución constitucional de los pueblos. No existe una Constitución pétrea que no pueda adaptarse a la realidad de los avances. Tomemos una cronología rápida de la Constitución de Corrientes. La primera en 1821, 1824, 1856, 1864, 1889. Estamos viendo una serie de constituciones que fueron adaptándose a la necesidad del Estado,
los nuevos derechos. El cambio de los tiempos también, El cambio doctor. de tiempo que es imprescindible. Es imprescindible. De hecho, hoy entonces, tenemos una agenda que es diferente a la de 20 años atrás. Carlos, por ejemplo, los derechos de primera generación que se instalan con la necesidad de plantear los derechos elementales del hombre, que son aquellos que se implementaron en el siglo XIX. Los derechos de segunda generación, los derechos sociales, que van a tener una implosión en el mundo, y específicamente en la Argentina, a mediados del siglo XX. Y los derechos de tercera generación, aquellos que incorporó la reforma del 94 y las posteriores reformas de las provincias, que son los derechos ambientales, los derechos políticos, los derechos a participación. Y hoy la concepción de que todo eso es indivisible, ¿no? O sea, que también hay que acomodar el texto a que no es una cosa más importante que la otra, sino que todo es importante. Totalmente, totalmente. Y eso genera un gran desafío de repensar, reflexionar, de adaptar la Constitución a lo que realmente la sociedad y el pacto político exigen. Doctor, ¿usted no le tiene temor entonces a una reforma de la Constitución? Yo le tengo temor cuando los objetivos de la Constitución son ideologizados. O para una sola persona. Desde luego, cuando se busca no para adaptar la Carta Magna a la evolución lógica, política y social que tiene la comunidad. ¿Reformaría la Constitución de Corrientes o no? No, ahora no. Ahora no, como tampoco reformaría la Constitución Nacional. Creo que la reforma de 1994, una reforma importantísima por los cambios que generó. Fue una de las reformas, conjuntamente con la reforma de 1860, que incorpora a la provincia de Buenos Aires al cuerpo de la República Argentina. La reforma del 94 fue la que más transformaciones generó ¿Y cómo evalúa la reforma de la Constitución de Corrientes, la última, la del 2008? 2007. 2007. Sí. Yo creo que fue una reforma también necesaria, porque a partir de la reforma del 94, las provincias fueron readaptando una serie de principios y cuestiones lineales que fue marcando la Constitución Nacional. Y las reformas posteriores del 94 por parte de la provincia de Corrientes fueron como amoldándose a eso. Ahora, se puede tomar una reforma que fue muy importante desde el punto de vista electoral en la provincia de Corrientes, que es la reforma del 93, digamos, cuando se cambia el sistema, rompe el sistema electoral, sí. Se pasa del indirecto al directo, se borran las secciones electorales, etc. El colegio electoral cae. Pero sin embargo, hay gente que, en ese momento, porque los colegios electorales en Corrientes fueron un fracaso en varias oportunidades. Bochorno, ¿no? Exactamente. Pero hay gente hoy que marca que la necesidad de la vuelta del colegio electoral, sobre todo para la elección nacional, sí, ¿no? Para la elección del presidente. ¿Está de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. Entonces hay que reformar ahí la Constitución, hay que reformar para eso. Claro, pero a ver, yo no creo que hay que reformar exactamente para eso, porque las constituciones se hacen con consenso. Claro. Yo no sé si hay un consenso para instalar un colegio electoral. Veo la virtud del colegio electoral en la construcción alberdiana que puso en el 53, que lo evolucionó en el tiempo e hizo que de esa manera, con la elección indirecta, el colegio electoral sea un respaldo para las provincias, y en la unión de provincias y en los pactos de provincias, estas podían manejar las candidaturas. ¿Qué pasó en el 94 cuando se dinamitó el colegio electoral? Se estableció que el país sea un distrito único, todos el país eligiesen en forma directa la fórmula presidencial, y ahí entra en una dimensión descomunal la cuestión de la población. Claro. La distribución de la población. Y hoy vemos como consecuencia de eso que el resultado no ha sido lo más favorable. Hoy por hoy, el pulso electoral a nivel nacional no lo establece ninguna provincia, sino un municipio de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto después Correcto. Todas las políticas derivadas de eso, ¿no? Por supuesto, se adapta todo a la obtención de votos para esa... Y entonces es necesario buscar una alternativa. Pongo un ejemplo, no puedo apartarme de la historia, ¿no? Aquellos que inventaron esto, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, siguen teniendo el sistema indirecto.
con otro matiz, porque Alberdi lo tomó con otras variables. Pero la salud del sistema electoral en un país en donde las partes son totalmente muy diferentes, el colegio electoral igual. Claro, bueno, ahí hay una cuestión donde tensionó firmemente este cambio, tiene que ver con el federalismo, es decir, quedó en letra eso, ¿no? Gracias al colegio electoral, fue presidente Sarmiento, fue presidente Avellaneda, fue presidente Roca, hombres del interior, no fue Mitre. Claro. No fue el hombre de Buenos Aires. Ahora, doctor, y entonces, volvemos al tema que nos trae acá, sí, que es el aniversario, el bicentenario de la Constitución de Corrientes. ¿Para qué sirve todo esto que estamos hablando hoy y ponerlo en el contexto del 2021 post-pandemia en la provincia de Corrientes? Sirve para recordar que los correntinos hemos construido con mucho esfuerzo y mucha dedicación la historia política de la Argentina. Fueron muy pocas provincias que a partir de ese año 1820 decidieron organizarse y de ahí en más forjar una fortísima idea y un fortísimo esfuerzo para construir el Estado Nacional. ¿Por qué? Las provincias organizadas a partir de esa manera, con una constitución y con una ley, llevaba adelante otra premisa, que no solamente era tener la constitución, sino cumplirla. Claro. Y Corrientes la cumplió a rajatabla. A rajatabla cuando en otras provincias tenían constitución y los caudillejos llevaban adelante los personalismos en nombre de la constitución, en Corrientes no pasó eso. Y significó desarrollo en su momento. Desde luego. Terminamos con Pujol, con un gobernador progresista que realmente fue punta de lanza en toda la transformación. Recorrimos el camino inverso, ¿no? Sí, creo que sí. Comenzamos con la Constitución del 21, luchamos para la construcción de la Argentina, para buscar un Congreso Nacional, y terminamos con Pujol, con las primeras leyes de municipalidad, con el primer sello postal, con la primera ley de educación común, pública, de la Argentina, que la hizo Pujol. Una transformación increíble, no solamente económica, sino también la madurez política institucional. Ahora, y la última, usted mencionaba que para generar cambios profundos se necesitan consenso, ¿no? Entonces me pongo en el abogado del diablo y digo, la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hacemos para convencerlo de que en todo caso el país es más que eso y que hay que volver a un esquema un poco más equilibrado, más justo, ¿no? Sí, el país está viviendo hace bastante tiempo, hace décadas, una crisis de virtud republicana. ¿Qué implica eso? La consideración del otro, el respeto de las minorías, no ver al que está en la vereda enfrente política como un enemigo, sino simplemente como alguien que tiene que participar y aportar. Y si no existen los pactos, no existen los acuerdos, no existen los consensos, y desde luego va a ser imposible cualquier transformación y cualquier reforma. ¿Por qué? Porque si desde la perspectiva política se instala, como decía Carlos, una reforma solamente por una cuestión sectorial o ideológica, y desde luego eso retrocede y no avanza. Muchas gracias. Gracias. Estábamos hablando con el doctor Dardo Ramírez Bracci sobre un tema muy importante para nosotros que tiene que ver con el bicentenario de la Constitución de la provincia de Corrientes.